Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, ¿si se escucha bien el audio? Ok, perfecto. Voy a dar unos 2 minutos más para ver si ingresan más personas y damos inicio a la sesión. A ir dando inicio. Los contenidos que se van a ver en esta sesión es como la primera parte de derivadas. Lo que correspondería a la próxima sesión es la continuación con reglas de derivación y demás ejercicios. En cuanto a algunas observaciones que han hecho ustedes en las veces pasadas que han puesto sugerencias, una de ellas era lo que es por qué las sesiones no son más temprano. Hay dos razones principales. Una es que tengo otras responsabilidades laborales que no me permiten dar estas sesiones más temprano. Y la segunda, y no menos importante, es porque algunos de ustedes están atendiendo en forma regular a lo que son lecciones virtuales del colegio. Entonces, para evitar un choque entre las mismas, es que se planteó las sesiones para estas horas. Ahora, vean que vamos a trabajar en lo que es la sesión de hoy de derivadas, principalmente respecto a 3 contenidos específicos, lo que es la derivada en un punto, las interpretaciones que tienen las derivadas como problemas de rectas tangentes y rectas normales, así como lo que es la derivada como una función. Vamos a iniciar con algunos aspectos teóricos antes de ingresar a lo que corresponden a los ejercicios. Los primeros aspectos teóricos que vamos a ver es, ¿en qué vamos a ver derivadas? Las derivadas tienen muchas interpretaciones dependiendo del contexto matemático o incluso físico en el cual se vaya a trabajar. Y el cálculo de las derivadas tiene que ver con lo que son los temas de la pendiente de una recta tangente, lo que son problemas de razones de cambio, lo que son características de una función, o sea que esto incluye aspectos de monotonía, concavidad e incluso lo que se consideran extremos de una función, dígase máximos o mínimos, ya sean relativos o absolutos. Hay una relación entre límites y derivadas. Esto lo vamos a ver reflejado en lo que es la derivada por definición. ¿Qué otras cosas vamos a ver? En algunos casos vamos a interpretar la derivada como lo que es una función.
En otros casos vamos a hacer interpretaciones respecto a un valor numérico que toma una derivada. También hay relaciones entre derivadas y continuidad, que continuidad fue uno de los temas de la sesión pasada. Tenemos también lo que son reglas y métodos de derivación y también lo que son problemas de optimización. Lo que son reglas y métodos de derivación, vamos a hacer un énfasis de esto, es lo que sería la próxima sesión. Y algunos temas de estos, por ejemplo, lo que son problemas de razones de cambio, problemas de optimización y demás, van a ser temas del segundo parcial. Las notaciones que ustedes deben de aprender a reconocer cuando hablamos de derivadas. ¿Okay? Hay muchas notaciones. Está la notación de Cauchy, la notación de Newton. Sin embargo, las dos más usadas en la actualidad y que ustedes deben de reconocer son la notación de Lagrange y la notación de Leibniz. Lagrange usa las dichosas primas, Y' y F'. Son estas que se ven aquí. Okay. Eso lo que nos indica es que es la derivada de una función que se llame f o la derivada de una función que estamos denotando por y. Leibniz nos usa la notación de los diferenciales, que serían esas dichosas d. Lo importante de Leibniz, de la notación de Leibniz, que es una de las con las que más se debe tener cuidado, es que este denominador nos está indicando respecto a cuál variable se quiere derivar. Sí. Y menciono esto respecto a qué variable, porque por ejemplo aquí mencionamos la variable x, pero hay ejercicios, por ejemplo, de aplicación cuando hablamos de que es una función de movimiento que nos habla de la altura respecto al tiempo que toma un objeto. Entonces, muchas veces no se utiliza la variable x, sino que se utiliza la variable t. O incluso cuando ya pensamos en cosas más avanzadas de matemática, tenemos lo que es el cálculo con varias variables. O sea, ya no solo aparece la variable x y la variable y, sino que aparecen otras variables. Entonces, por eso es importante denotar respecto a cuál variable es que se está derivando. Y después, ¿qué otra cosa pasa? Vamos a ver más adelante que vamos a hablar de la derivada en un punto, la derivada en un punto. Okay. Casi siempre nos van a dar o un par ordenado o en su defecto nos dicen en qué valor de x quieren que derivemos una expresión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nos dicen eso, o sea, que quieren la derivada en un punto específico, entonces es cuando aparece y' evaluado en a, o f' evaluado en a, o de y de x evaluado en a. Estas son tres formas distintas de escribir exactamente lo mismo. Nos están solicitando que la derivada la evaluemos en un punto específico. Chicos, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Supongo que no, entonces. Vamos a continuar. Sí.
Un primer aspecto que tenemos que considerar de derivadas es cuando nos hablan de la definición. Se escucha muy bajo, dice Daniela. ¿Ya se escucha mejor? ¿O se sigue escuchando muy bajo? Ok, perfecto. Okay. Una de las primeras cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de derivadas es cuando nos dicen una derivada por definición. Y aquí es donde viene el ligamen de lo que habíamos hecho anteriormente, o sea, lo que habíamos hecho de límites con lo que es la notación de derivadas. Una derivada, visto como el criterio de una función, se define a través de un límite. Nos dicen, si usted quiere calcular la primera derivada, entonces va a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Okay. Y cuando nos hablan de derivadas en un punto, vean que nos dan dos opciones para calcular los límites. Okay. La primera opción lo que hace es sustituir esta x y esta x de acá por el valor de x, o sea, por a, en el cual nos solicitan calcular una derivada. O en su defecto, se puede utilizar esta otra definición. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si estamos hablando de que lo que vamos a calcular es un límite y queremos que ese límite exista, resulta ser que teníamos varias condiciones para hablar de la existencia. Pero una de esas condiciones es hablar de que los límites laterales sean iguales. Si dos límites laterales son iguales, entonces ya podemos hablar de la existencia o del resultado de ese límite. Pero si los límites laterales daban diferentes, entonces decíamos que ese límite no existía. Y entonces, ¿qué pasa? Si ahora estamos asociando un límite a una derivada, entonces podemos hablar, por así decirlo, de lo que son derivadas laterales. Y que esas derivadas laterales nos tienen que dar el mismo resultado para asegurar la existencia de la derivada en un punto. Okay. ¿Dónde vamos a ver sobre todo esta idea de derivadas laterales? Cuando veamos lo que son funciones definidas a trozos. Ahí es donde se vuelve más importante esta noción de derivadas laterales. Y de hecho, más adelante tenemos ejercicios de eso. Ahora, también les había mencionado de que tenemos una relación entre lo que es derivadas y continuidad. El principal teorema al respecto nos dice, si una función f es derivable en un valor x igual a, entonces f es continua en a. Entonces nos están diciendo que si la función es derivable, entonces de fijo hay continuidad. Pero el entonces es algo que aplica, por así decirlo, en una dirección. ¿Okay? ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a tener que considerar varias cosas. Que una función sea continua no es condición suficiente para asegurarnos que es derivable. O sea, que sea continua no quiere decir que sea derivable. Puede ser que sí lo sea, pero no siempre va a ser así. Entonces vamos a tener, por así decirlo, condiciones especiales. Ahora, en una gráfica, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver? Lo que vamos a identificar son picos. O sea, vamos a ver que la gráfica viene y hace
algo así. Entonces, aquí donde tiene ese piquillo, ahí se cumple la idea de que es continua, pero que no es derivable. Si nos devolviéramos a las nociones de límites, resulta ser que en esos picos las derivadas laterales son diferentes. Entonces, como las derivadas laterales son diferentes, la derivada como tal en ese lugar no va a existir, aun cuando exista en otros lugares. ¿Qué es otro resultado importante que tenemos que tomar en cuenta? Si la función es discontinua, entonces no es derivable. Entonces, ojo todo lo que vamos teniendo hasta el momento. Que la función sea continua no es suficiente para decir que es derivable, porque si hay picos, en los picos no es derivable. Y ahora, si es discontinua, de fijo no es derivable. Ahorita vamos a ver unas poquitas reglas de derivación. Hay más reglas de derivación, incluso resultados ya específicos para funciones particulares. Sin embargo, en ellas vamos a profundizar en la próxima sesión. De momento vamos a bastarnos con estas. Okay. Ahora, lo que les quiero mencionar es que estas reglas de derivación cumplen con todo lo que nos decía la derivada por definición. O sea, con esos límites se cumplen estas reglas de derivación. ¿Qué es lo que pasa? Estas reglas de derivación es como una generalización de los resultados que nos dan esos límites. Okay. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un punto donde ya nos tenemos que desprender de los límites y decir, bueno, los límites ya son tema superado. Ahora vamos a utilizar resultados que nos dan esos límites. Y esos resultados son estas formulillas que aparecen aquí. Okay. La primera regla de derivación nos dice, si usted tiene que derivar una constante, por eso nos dicen K pertenece a R, o sea, K es una constante. La derivada de una constante da 0. La segunda regla de derivación nos dice qué hacer, por ejemplo, con expresiones que tienen formas similares a polinomios. Un X potencia un número, pero vea que ya no trabajamos solamente para los números naturales, sino que lo podemos ampliar para todo un exponente que sea todo un número real. O sea, por ejemplo, si tenemos X potencia menos 3, también nos aplica esta regla. Si tenemos que derivar, por ejemplo, la raíz de X o la raíz cúbica de X o la raíz quinta de X, todas esas raíces por propiedad las podemos convertir a una notación de exponente. Por ejemplo, cuando hablamos raíz de X, lo podemos convertir a X potencia un medio. Okay. Y entonces, visto en su forma de exponente, podemos utilizar esta propiedad. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos 1 sobre X potencia 5. Esto lo podemos convertir a X potencia menos 5. Y visto de esta forma, podemos volver a utilizar esa propiedad. Okay. Esa propiedad para las derivadas, ¿qué nos dice? Okay. El resultado de X potencia n derivado es ese exponente que tenía ahí al frente, este aquí, lo puede colocar multiplicando a la base X, pero extra eso, al exponente se le baja un grado. Siempre se le va a restar 1. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla de derivación. Si después de que uno utiliza la regla de derivación, quiere volver a utilizar propiedades de potencias para reescribir la expresión, lo hace.
Pero la regla de derivación como tal lo que me dice es así, baja el exponente y disminúyale un grado. Siguiente regla de derivación. La derivada de una constante multiplicando una función. Okay. Esta regla de derivación lo que le dice es, ok, si usted tiene que la constante está multiplicando, deje esa constante exactamente igual, no la cambie. Pero lo que sí va a aplicar la regla de derivación es para la función, o sea, para esa parte que sí tiene x. Okay. Y uno dice, bueno, pero eso no contradice lo que decía la primera regla. Y no, realmente no la contradice. Okay. Vean que esta nos aplica, cuando nos dice esta tercera regla, que es cuando esa constante, ese numerillo real, está multiplicando. En la primera regla, ese número real no está multiplicando. Entonces, por así decirlo, puede estar sumando, puede estar restando, pero no es una multiplicación. Entonces, si ese numerito está solito, no tiene ninguna variable x, su derivada es 0. Si ese numerito está multiplicando algo que tiene variable x, entonces el numerito se mantiene y se deriva la parte que tenga la variable x. Siguientes propiedades. Cuando hablamos de una suma o resta de dos criterios diferentes o dos funciones diferentes y lo queremos derivar, bueno, eso equivale a derivar cada criterio por aparte. Y la suma o resta, respectivamente, el signo que hay ahí en medio, se mantiene tal cual. La siguiente propiedad, lo que correspondería a la sexta que aparece ahí, es lo que se conoce como regla del producto. La regla del producto nos dice cómo se derivan la multiplicación de varios criterios de funciones o cuando existe multiplicación entre las variables. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta ser que esta regla nos la definen para la idea de que estamos multiplicando dos expresiones. Entonces llegan y nos dicen, bueno, de fijo va a haber un más en medio, pero ese más va a estar subyugado al hecho de los signos que tenga la función f o que tenga la función g, porque si alguna de ellas tiene un menos ahí en el criterio, posiblemente ese signo más que está en medio de la derivada pueda verse afectado por una ley de signos. Extra eso que nos dicen, bueno, uno dice que es f por g, derivado es f' por g más f por g'. Quiero que ustedes vean un patrón en esto. ¿En qué sentido ese patrón? Que uno dice es, ok, de esas dos funciones que ustedes tienen, de f y g, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Muchas veces uno repite eso como una técnica de memorización. ¿Qué es lo que va a pasar? No siempre o no exclusivamente tienen que ser dos funciones las únicas que se multiplican. Puede ser que sean 3 funciones, 4 funciones multiplicándose, 5 funciones y hay que derivar todas esas multiplicaciones. Entonces, donde yo les digo que quiero que vean el patrón es, por ejemplo, cuando ya hablamos el caso donde tenemos 3 funciones multiplicándose y que piden que derivemos esa multiplicación. Entonces, la regla de derivación nos dice, bueno, vamos a tener, por así decirlo, 3 expresiones separadas por suma, que igual reitero,
se pueden ver afectadas por algún negativo que esté presente en los criterios de esas funciones. Y entonces nos dicen, bueno, en ese primer término que se obtuvo, se está derivando la primera función. En el segundo término, se deriva la segunda función. En el tercer término, se está derivando la tercera función. En este momento, ustedes logran ir identificando entonces cuál es el patrón de cómo se va creando esa regla del producto. Isa dice que sí, Mariana también. Luis Diego también. Para los que no contestan, ojalá que sí lo estén identificando. Y ahora, la última regla que vamos a ver por hoy es lo que es la regla del cociente, o sea, cuando se dividen funciones. La regla del cociente se va a parecer mucho a la regla del producto. ¿Qué diferencias tiene principalmente lo que es la regla del cociente a la regla del producto? Que cuando separamos las expresiones, ya no se separan con sumas, se va a separar con una resta. Esa es como la primera diferencia evidente. Ahora, ¿qué va a pasar si ya sea la función f que aparece aquí o la función g saliera un negativo ahí a multiplicar, ¿verdad? Entonces hay una regla de signos que nos dice que negativo por negativo se va a convertir en positivo. Entonces tenemos que tener cuidado con el menos que nos da la fórmula y otros negativos que puedan aparecer porque tenemos que aplicar una regla de signos. Y ahora, la siguiente gran diferencia en comparación a lo que es la regla del producto es que tenemos un denominador con potencia 2. Ahora vean que ese denominador no se le está aplicando nada derivada, no tiene la notación de prima. ¿Okay? Ese denominador se obtiene de este denominador tal cual, le ponen potencia 2. Así es como se obtiene ese denominador. ¿Okay? En donde están apareciendo las derivadas. ¿Okay? Las derivadas están apareciendo aquí y aquí. Entonces es como decir, la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda derivada entre el cuadrado del denominador original. Entonces esa es como la técnica de memorización que uno utiliza. Y ahora vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver el otro aspecto teórico de aplicación, se podría decir, que vamos a ver en la sesión de hoy, que es con referencia a rectas tangentes y rectas normales. Si tenemos una recta tangente a una función, vamos a suponer que es el caso donde la recta tangente no es vertical, porque existen situaciones donde eso ocurre. Aquí. Entonces, si tenemos una recta tangente a una función en un punto específico, A, su imagen. Aquí. Como toda recta, ¿verdad? Es una recta, entonces va a cumplir con tener el criterio y es igual a mx más b, el conocido de función lineal que se ha estudiado muchas veces en cursos anteriores. Aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Resulta ser que en estos casos muchas veces no vamos a poder calcular la pendiente
utilizando la fórmula clásica. O sea, no la vamos a poder usar. Ok, ¿por qué no la vamos a poder usar? Porque no tenemos dos pares ordenados por donde pasa la función. Es bajo esa idea. Solo nos van a decir un par ordenado. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo aplicamos la fórmula si no tenemos el par ordenado? Resulta ser que hay una construcción geométrica que nos permite identificar que esa pendiente de la recta tangente es equivalente a la derivada en el punto. Vamos a ver un poquito de esa idea de construcción geométrica para que entiendan por qué es que llegamos a la noción de que esa pendiente de la recta tangente va a coincidir con la derivada. Digamos que tengo una función que viene y hace algo así. Y ahí están los ejes X y Y. Si yo llego y digo que yo quiero en este punto determinar la recta tangente. Entonces, la idea de la recta tangente es que solo coincide con la función en un único punto. Y ahí es donde aparece el dichoso A, f de A. Si no tenemos ningún otro par ordenado de la función, resulta ser que lo que hacemos es aproximarnos o tratar de llegar a esa recta tangente. Vamos a ponerle la abreviatura RT. Hacemos una aproximación a la recta tangente a partir de rectas secantes. ¿A qué me refiero con eso? Que en vez de construir la recta tangente, lo que hacemos es construir una recta secante, o sea, una recta que atraviese dos veces la función. Y entonces ahí es donde tendríamos, por ejemplo, x2 y x1, así como y2 y y1. Okay. Pero ¿qué pasa si empezamos, dejamos este punto fijo y empezamos a acercar esa recta tangente de forma que este punto que se llama x1, vamos a ponerlo con morado, este punto de aquí, lo empezamos a acercar cada vez más hacia el punto rojo? Entonces vamos como en esa trayectoria acercándonos. Entonces, la pendiente que hemos calculado como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, resulta ser que la distancia entre las x, ahí donde va quedando x1, la distancia entre estas dos x es tan chiquitita que esa distancia se va a aproximar a 0. Y la distancia entre las y también se va a aproximar a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es donde trabajamos esa noción de 0 sobre 0 que hemos visto muchas veces presente en los límites. Entonces, ¿qué decimos? Que la pendiente en realidad se está aproximando a un límite donde la distancia tiende a 0, o sea, donde la distancia entre las letras y y las distancias sobre las letras x tienden a 0. Visto de otra forma, estamos diciendo también que esto es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, o también que sería lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre a más h menos a. Siendo esta idea de que esto es
Y2, esto es Y1, X2, esto es X1. Entonces vean que vamos teniendo la fórmula dependiente, pero esta noción es lo que nosotros estudiamos como F' evaluada en A. Voy a devolverme en el PDF donde teníamos eso. Sí. Es aquí donde lo tenemos. Cuando hablamos de la derivada por definición en un punto, tenemos estos dos criterios. Entonces, se pegó la imagen. Chicos, estoy teniendo un poco de problemas con la conexión de internet. ¿Hasta qué parte se escuchó bien? Hasta que aleje el PDF. Gracias, Joel. A la parte que quería llegar es donde en el PDF teníamos la idea de que F' evaluada en A, o sea, la definición de derivada en un punto, se podía ver como estos límites. Pero ahora, en un contexto matemático donde estamos estudiando rectas tangentes, resulta ser que estas definiciones están siendo vistas como las pendientes de la recta tangente. Eso era como lo que quería mencionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Exceptuando que un ejercicio nos dijera específicamente como calcule tal expresión, la pendiente de la recta tangente, utilizando la definición de derivada, cuando nos digan eso, la definición de derivada, sepan que en ese momento tienen que usar o están obligados a utilizar el límite. Si un ejercicio de rectas tangentes o de derivadas en general no les dice, así explícitamente, no les dice que utilicen la definición de derivada, entonces todo el proceso lo podemos hacer a partir de las reglas de derivación. O sea, podemos utilizar estas reglas que aparecen aquí. Entonces, vea que a lo que llegamos es que la pendiente de la recta tangente se va a considerar o se va a calcular a partir de la primera derivada evaluada en un punto. ¿Qué cosas tenemos que saber al respecto? Bueno, lo que vamos a saber es que entonces, en vez de hablar del dichoso y es igual a mx más b, cuando nos piden la ecuación de una recta tangente, entonces vamos a calcularlo como y igual f', o sea, la primera derivada evaluada en a, más b. O sea, es este valor de m el que estamos cambiando o lo estamos calculando como el f' de a. Para calcular el b, este b se calcula exactamente de la misma forma en que se ha hecho cuando se trabaja con función lineal. Eso no cambia. O sea, b visto como y menos mx o y igual a mx más b, sustituyen la y, la m, la x y despejan la letra b. O sea, el cálculo de b no va a cambiar.
Ahora, ¿qué implicaciones va a tener esto que hagamos de rectas tangentes con una función? Okay. Bueno, vean que algo que siempre se ha estudiado en rectas, visto en general, es que si una función lineal o una recta tiene pendiente que vale 0, en este caso lo vamos a ver como la primer derivada evaluada en el punto igual 0, resulta ser que lo que nos están diciendo es que la recta tangente es horizontal. Esa idea no cambia. ¿Sí? Ahorita voy a hablar un poquito del resto de ese enunciado de ese primer punto. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, que cuando nos decían que la pendiente de una función era positiva, visto ahora de esta forma, resulta ser que lo que nos están diciendo es que la recta tangente es creciente. Y también cuando la pendiente es un valor negativo, un valor menor que 0, lo que nos están diciendo es que esa recta tangente es decreciente. Entonces observen cómo el signo que tome esa primer derivada evaluada en un punto, o sea que es un número real, porque al final de cuentas lo que estamos calculando es la pendiente, el signo que tenga ese número nos va a indicar cuál es la monotonía de la recta tangente. O sea, nos va a decir si es horizontal, si es creciente o si es decreciente. Ahora, ¿qué es algo bonito que uno puede aprender a observar con las rectas tangentes? Bueno, ahí yo había dibujado una función que era nada más creciente. Voy a dibujar una función que tenga varios cambios. Por ejemplo, una que venga y haga algo así. Entonces, yo a esa recta, a esa función, perdón, vamos a llamarle la función f, yo le puedo dibujar muchas rectas tangentes de acuerdo al valor de a o al valor de x en el cual me quiera posicionar. Entonces, por ejemplo, aquí puedo dibujar una recta tangente, aquí puedo dibujar otra recta tangente, aquí puedo dibujar otra recta tangente, aquí también, aquí también, aquí también. O sea, puedo dibujar rectas tangentes en todos los lugares que se me ocurra. Okay. Y vean qué curioso. Cuando la función f es creciente, las rectas tangentes que dibujamos también son crecientes. Cuando la función f es decreciente, las rectas tangentes que dibujamos también son decrecientes. Entonces, con eso es con lo que me quería yo referir cuando les puse, ok, si la recta tangente es creciente, resulta ser que eso va a coincidir también con la monotonía de la función f. O sea, si la recta tangente es creciente, f es creciente. Si la recta tangente es decreciente, la función f también es decreciente. ¿Qué es la otra situación que vamos a observar respecto a esas rectas tangentes? Okay. Anaranjado. Que resulta ser que en estos puntos que estoy colocando en anaranjado, que esos puntos los podemos considerar máximos y mínimos relativos de una función. ¿Por qué relativos? Porque de un trozo de la función, ese es como el puntito más alto, y de un trozo de la función es el puntito más bajo. ¿Okay? Resulta ser que en esos máximos y mínimos, la recta tangente va a ser perfectamente horizontal. Y ahí es cuando hablamos entonces de que f' de a es igual a 0. Okay. Y entonces ve que estamos asociando máximos y mínimos con la primer derivada en un punto igual a 0. Ahora, que el resultado sea igual a 0 no nos asegura
al 100% de que ahí vaya a haber un máximo o un mínimo. Sin embargo, son los candidatos ideales a máximos y mínimos, por así decirlo. Si en algún momento tuviéramos que buscar máximos y mínimos, una opción es buscar donde la primer derivada da 0, porque posiblemente ahí haya un máximo o un mínimo. Okay. Hasta este punto, ¿hay algo que quieran preguntar? Ok. A los que han contestado al momento dijeron que no. Okay. Voy a pasarles un enlace para que valoren lo que va a ser la sesión de hoy. Se los mando en este momento porque sé que después algunos se desconectan y no la van a llenar. Y entonces ahora sí, ya vamos a iniciar con los ejercicios. Los ejercicios así nivel examen. Para lo que son estos temas, realmente hay poquitos ejercicios. Hay algo que me faltó, perdón, y que no incluí en este material. Okay. En el título yo les hablé de rectas tangentes y rectas normales, y sin embargo, en esa parte de teoría, solamente puse lo de rectas tangentes. Okay. Con las rectas normales, okay, la característica de una recta normal es que esas rectas, son perpendiculares a las rectas tangentes. Y lo que sabemos nosotros de teoría de perpendicularidad es que la multiplicación de las pendientes da por resultado -1, o visto de otra forma, ya con despeje, es -1 entre la otra pendiente. ¿Qué es lo que vamos a decir entonces como ya notación de derivadas? Que la pendiente de la recta normal es -1 entre f' de A. Esto es lo que necesitamos saber de rectas normales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, de esta gráfica donde había hecho la recta tangente en color verde, okay, la característica de la recta normal, más allá de ser perpendicular, es que también va a pasar por el punto de tangencia. Entonces, esta que estoy haciendo en anaranjado corresponde a la recta normal. Entonces, ojo que es perpendicular a la recta tangente, pero pasa por el punto de tangencia. Entonces, por ejemplo, para la gráfica que aparece ahí de segunda, de acuerdo a donde yo tenga la recta tangente, así voy a dibujar mis rectas normales. ¿Qué situación vamos a notar que puede ser tal vez una de las cositas más incómodas o difíciles, por así decirlo? Que cuando la recta tangente es horizontal,
la recta normal es vertical. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que si esta recta tangente con color anaranjado tiene pendiente que da 0 por ser horizontal, uno dice, bueno, entonces esto va a tener pendiente menos 1 entre 0. Y menos 1 entre 0 no representa ningún número real. Si pudiéramos hacer una asociación con límites, resulta ser que eso lo que nos va a dar es un infinito. Uno dice, una recta de pendiente infinita. No tiene mucho sentido. Por eso es que las rectas verticales, denme un segundo para escribirlo aquí. Las rectas verticales tienen pendiente, o mejor dicho, no, tienen ecuación x igual a algún número real. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual cuando les hablé en esa cápsula teórica de la condición de que no sean verticales. Ahora van a ver rectas normales que son verticales o rectas tangentes que son verticales. Cuando sean verticales, lo que vamos a hablar es que la pendiente se indefine. Esa idea de que se indefine visto como esto, o sea, cosas como menos 1 entre 0, para que tengamos como una idea de eso. Y ahora sí, vamos con los ejercicios. Hay preguntas que son de tipo respuesta breve, que normalmente han estado asociadas con lo que tiene que ver el análisis de una gráfica. Voy a poner esto así. Aquí. Entonces, vean que nos dan esa gráfica, nos dice, la siguiente figura corresponde a la gráfica de una función f. Contesta en su cuaderno de examen lo que se le solicita. Okay. Y lo primero que llegan y nos dicen es, ¿cuál es un valor de x donde la función no es derivable? Okay. Y entonces uno dice, bueno, hagamos memoria de cuando habíamos visto de que algo no es derivable. Me voy a devolver un poco a la teoría. Donde habíamos visto eso era en la relación que tienen las derivadas con temas de continuidad. Y entonces vean que habíamos dicho que donde hay picos, resulta ser que ahí la función no es derivable. Y extra eso, donde es discontinua, la función no es derivable. Entonces, si vemos picos o discontinuidades, ahí no hay derivadas. Entonces, la respuesta para este primer punto, vean que tenemos discontinuidad en menos 5, tenemos discontinuidad en x que vale 6 por ese puntito abierto y tenemos un pico en x que vale menos 2. El ejercicio solamente les está pidiendo un valor de x y ustedes tienen 3 opciones distintas para responder. Esas opciones serían x igual menos 5, x igual menos 2 o x igual 6. Entonces vean todas las posibilidades que están teniendo.
La siguiente pregunta, la número 2, llega y nos dice, ¿cuál es un valor de X donde la función es continua, pero no es derivable? O sea, nos exigen continuidad, pero no que haya derivabilidad. Y resulta ser que eso solamente pasa en los picos. Esas dos condiciones solamente se cumplen los picos. Entonces, aquí es donde hablamos de continua, pero no derivable. O sea, eso se está cumpliendo cuando X vale menos 2. Chicos, hasta este punto, ¿hay alguien que quiera preguntar algo al respecto de esto? Ok. Joel dice que no, hay otra persona que dice que no. Uy, en la siguiente pregunta, en la número 3, tuve un error. Vamos a ignorar esta parte. Ok. La pregunta número 3 llega y nos dice, ¿cuál es un valor de X donde f' es igual a 0? Y lo que vimos en la teoría, voy a volverme, es que la primera derivada es igual a 0, lo podemos asociar con máximos y mínimos locales. En este caso, ese f' igual a 0 es donde la recta tangente va a ser perfectamente horizontal y eso se cumple aquí. Ahí es donde tenemos una recta tangente perfectamente horizontal, es donde además podemos visualizar en esas coordenadas, aquí en 2,3, un máximo local. Y entonces aquí la respuesta sería X igual 2. La siguiente pregunta, la número 4, llega y nos dice, ¿cuál es un intervalo? Ojo que nos están pidiendo ahora un intervalo donde f' es mayor que 0. Entonces, si habláramos de rectas tangentes, esto lo que nos está diciendo es que vamos a trabajar con pendientes positivas. O sea, con rectas tangentes que son crecientes. Y vean que habíamos dicho que si la recta tangente es creciente, resulta ser que f también es creciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar un intervalo donde la función sea creciente. Pues, por ejemplo, esta sección de la gráfica, de hecho, es la única que es creciente. Entonces, el intervalo que podemos dar de respuesta sería de -2 a 2. Okay. Ojo que el -2 no lo incluimos porque como ahí hay un pico, ya sabemos que ahí no hay derivada. Y el 2 tampoco lo incluimos, el 2 del eje X, porque en ese 2 es donde la recta tangente tiene pendiente 0. Entonces, por eso no los incluimos. Por eso va el intervalo abierto. Ahora, sin embargo,
no es la única respuesta posible, porque podemos dar por respuesta cualquier intervalo que sea más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntan por un intervalo, no nos dicen que sea el intervalo más grande que lo cumple. Entonces, por ejemplo, pudimos haber dado de respuesta el intervalo que va de -2 a 0. O podemos dar de respuesta al intervalo que da de -1 a 1, o de 0 a 2, o de 1 a 2. O sea, podemos usar cualquier subintervalo de -2 a 2. La siguiente pregunta llega y nos cuestiona sobre un intervalo igual 1, no el más grande, donde se cumple que f' es menor que 0. O sea, como rectas tangentes estamos diciendo que tenga pendiente negativa, o sea, que la recta tangente sea decreciente. Y entonces, esta idea de que es una recta decreciente va a coincidir con la monotonía de la función f. O sea, vamos a hablar de esto donde f es decreciente, pero tenemos que tener el cuidado de quitar ese número 6. ¿Por qué? Porque como ahí la función es discontinua, entonces ahí no hay derivada. Podemos hablar de este trozo o incluso de todo este trozo. Entonces, si nos están pidiendo un intervalo, ¿cuál intervalo podemos dar? Bueno, podemos dar el intervalo de -infinito a -5 abierto. Podemos dar el intervalo de -5 hasta -2. Podemos dar el intervalo de 2 a 6 o el intervalo de 6 a más infinito. O incluso cualquier subintervalo de todos ellos. Okay. José Pablo, para tu pregunta, que si en la número 3 no puede ser x igual -2. La respuesta ahí es no, porque como lo indicaste, literalmente la derivada en -2 no existe. Como es un pico, resulta ser que en este caso, ¿verdad? En ese piquillo de ahí, en este de acá, por el lado derecho tenemos la derivada lateral derecha. Por el lado izquierdo, la derivada lateral izquierda. Pero el cambio en -2 es tan abrupto que las derivadas laterales van a dar resultados diferentes. Entonces, por eso es que no existe ahí la derivada. Esa situación de los picos es distinta a, por ejemplo, esto que pasa aquí. Voy a borrar esta recta tangente. Que eso no va a venir a colación. Okay. Si yo en ese pedacito voy a hacerle zoom. Okay. Si en ese pedacito yo empiezo a dibujar rectas tangentes, resulta ser que el cambio es muy paulatino. Es como muy lentito. Esto es, por así decirlo, lo que llamamos una curva suave. O sea, que el cambio se va viendo tranquilamente, que es diferente de cómo ocurre en el pico. Okay. Cuando hablamos de ese pico, por ejemplo, yo vengo dibujando aquí rectas tangentes. Por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta ser que de una forma muy concha vengo y paso
de este a este otro, de una que es decreciente a algo que es creciente. Entonces, ese cambio tan marcado, tan concho, es lo que hace que los límites laterales de la derivada por definición den resultados diferentes. Luis Diego, ¿cuál es tu consulta? Okay. Dice, si en la número 4, en la pregunta 5, respondes con el intervalo que va de 4 a 6. Okay. De 4 hasta 6. El 4 sí va cerrado. Okay. En ese caso, que es un subintervalo, usted tiene la total libertad de escoger si pone el 4 cerrado o abierto. Ahí no hay ningún problema en qué forma lo pongas. Pero, por ejemplo, el 6, que corresponde a un punto abierto, ya por default va abierto. El 2, que corresponde a un lugar donde F' evaluado en 2 da por resultado a 0, ese tiene que ir abierto porque te están pidiendo explícitamente que F' sea menor que 0. Eso es lo que ocurre en esa situación. Con mucho gusto, Luis Diego, y a José Pablo también. ¿Hay alguien más que quiera consultar algo sobre ese ejemplo número 1? Okay. Voy a continuar entonces. El ejemplo número 2 llega y nos dice, sea la función definida de R a R con criterio, F igual menos valor absoluto de 2x menos 1 más 3. Y les piden, determine si la función es o no es derivable en x igual 1/2. ¿Qué es lo que pasa en un ejercicio de este tipo? Que el valor absoluto lo que va a hacer es que la función f se defina a trozos. ¿Por qué a trozos? ¿Por qué valor absoluto? En ese caso, lo que es valor absoluto de 2x menos 1 se va a definir como exactamente ella misma, 2x menos 1, si x es mayor o igual que 1/2 o le hace un cambio de signos, menos 2x más 1, si la función, si ese valor absoluto está definido para x menores que 1/2. Cuando trasladamos eso a lo que sería el criterio de la función f de x, entonces tendríamos que sería, voy a apuntarlo como si fuera un borrador, menos 2x menos 1 más 3, cuyo resultado va a dar menos 2x más 4, si x es mayor o igual que 1/2. Y también eso mismo daría por resultado que sería menos 2x más 1 más 3, cuyo valor sería 2x más 2, si x es menor que 1/2. Entonces, vean que al final de cuentas,
la función f es una función definida a trozos y cambia de criterio en x igual a 1/2. Entonces, eso es como lo primero que tenemos que notar. Que en el valor que nos piden es donde hay un cambio de criterio. Okay. ¿Y qué les había mencionado yo antes? Vean que resulta ser que la idea de las derivadas laterales que tienen que ser iguales es muy importante cuando trabajamos con funciones definidas a trozos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el ejercicio en que estamos trabajando, vamos a tener que usar derivadas laterales. ¿Cuáles reglas de derivación vamos a usar? Vamos a usar estas que aparecen acá. Entonces, vean que en este caso vamos a definir f' de x y entonces lo que vamos a hacer es derivar cada uno de esos criterios. Entonces, si teníamos un número multiplicando a la letra x, las reglas de derivación dicen, deje ese mismo número y encárguese de derivar la letra x. Y uno dice, bueno, pero ¿quién es esa x derivado? Voy a trabajarlo como si fuera un borrador. Mejor primero. f'(x). Entonces, si trabajamos menos 2x más 4 y esa expresión tenemos que derivarla, entonces vamos a tener que es la suma la podemos separar. Aquí voy a hacerlo como muy despacio, pero luego ustedes con la práctica van a ir saltándose pasos. Okay, entonces esto es separar la suma y extra eso, el menos 2 podemos sacarlo de esa derivada porque está multiplicando. Entonces esto va a ser menos 2 por la expresión x derivado más la derivada de 4. Okay. X derivado lo podemos ver como x potencia 1. Entonces esto es menos 2 multiplicando a 1 por x potencia 0 más y la derivada de una constante de ese número 4 da por resultado 0. Pero ahora, ¿qué es x potencia 0? Ese x, oh, por Dios, ¿qué pasó? Ese x potencia 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Por si no lo habían trabajado anteriormente. Que x derivado va a dar siempre por resultado 1. Pero cuando esa x tiene un número multiplicando, el resultado va a coincidir con ese número. O sea, la derivada aquí es menos 2. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenemos que derivar el otro criterio? 2x más 2. Aplicando exactamente las mismas reglas de derivación, la derivada de este 2, como está sumando, va a ser 0. Y la derivada del 2x equivale a decir 2 por 1, cuyo resultado es 2. Entonces vean cómo me salté varios pasos ya para esta segunda derivada y esa es la idea de lo que van a lograr más adelante cuando ya tengan bastante práctica. Entonces, teniendo esos resultados, podemos decir entonces que f'
va a dar por derivadas menos 2 si x es mayor que 1/2 o 2 si x es menor que 1/2. Por así decirlo, esto lo que me está indicando es que esta función se va a utilizar para la derivada lateral derecha. Y este otro criterio se va a utilizar para la derivada lateral izquierda. Vean que no tenemos ninguna x que evaluar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, si a mí me interesa x igual a 1/2, vean que a la izquierda tengo un resultado y a la derecha tengo otro resultado. O sea, mis derivadas laterales son diferentes. Entonces, si mis derivadas laterales son diferentes, la derivada no existe. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que f' evaluada en 1/2 no existe. ¿Qué nos decía o qué nos solicitaba el ejercicio? Determine si la función es o no es derivable en x igual a 1/2. Y la respuesta va a ser no. La función no es derivable en x igual a 1/2. Si a diferencia, o sea, como un extra o una diferencia para que entiendan una variante de este ejercicio. Si nos hubieran dado exactamente ese mismo criterio, pero nos piden determinar si es o no derivable en x igual 3, por ejemplo. Cuando x vale 3, teniendo f' de x igual a menos 2 y 2. Okay. Resulta ser que x igual 3 está contemplada exclusivamente en este criterio. Entonces resulta ser que a la izquierda de 3 y a la derecha de 3 solamente vamos a usar este criterio, nada más. Entonces, en este caso, las derivadas derecha e izquierda corresponden solamente al criterio que sería menos 2. Aquí es 3, perdón. Entonces, en este caso, sí es derivable. El problema se originó en el ejercicio que estábamos haciendo porque nos pedían determinarlo para el valor 1/2. El valor 1/2 coincide donde estamos cambiando el criterio, entonces tenemos dos criterios distintos, dos evaluaciones, en realidad ahí no tenemos X que sustituir, que nos dan diferente. Por eso es que el límite en ese caso no, perdón, el límite o la derivada como tal no va a existir. ¿De esto hay algo que quieran preguntar? Ok. Isa, ¿cómo identifico cuándo debo sacar las derivadas laterales y cuándo no? Okay. Cuando tengas una función que está definida por partes, por ejemplo, el valor absoluto se convierte en algo definido por partes. O incluso, por ejemplo,
voy a adelantarme un momento a enseñar el último criterio. Esta función h de x que nos dan una función definida por partes y nos solicitan que sea derivable en el valor que coincide exactamente donde hay el cambio de criterio. En casos como esos tienes que trabajar con las derivadas laterales. O sea, hay una coincidencia, por así decirlo, del valor el valor de X que te están pidiendo estudiar coincide con el lugar donde se hace cambio de criterio. Ahí necesitas derivadas laterales. Con gusto, Isa. Voy a ir ya al ejercicio número 3. Y llega y les dicen, sea f una función definida para todos los números reales, cuyo criterio es 4 menos x cuadrado. Determine la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto 1, f de 1. Okay. ¿En dónde vamos a necesitar ese par ordenado? Okay. Este 1, primero que todo, lo vamos a necesitar porque tenemos que calcular f' de 1. O sea, con esto vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Pero extra a eso, todo el par ordenado lo vamos a utilizar para calcular la letra B, porque ven que nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente. O sea que la respuesta que tenemos que dar es de la forma y igual mx más b. Entonces, el par ordenado lo necesitamos para calcular la dichosa letra B. Extra eso. Okay. Esta función es la que vamos a utilizar para calcular f' de x. Para eso necesitamos esa función. Entonces, de momento tenemos f de x es igual a 4 menos x potencia 2. Okay. Las reglas de derivación nos dicen lo siguiente. F' de x va a ser igual. Okay. Si yo tengo una constante solita, un número que está ahí sumando, restando, su derivada va a dar por resultado 0. Entonces, ella nos da 0. Como después de eso tenemos una resta, la resta se tiene que mantener. Okay. Y ahora vamos derivando este x potencia 2. La regla de derivación me dice, ok, este exponente se va a colocar delante. O sea, vamos a tener 2 por x. Y el nuevo exponente, lo que hay que hacer es, al que teníamos antes, restarle un grado. O sea, me va a quedar potencia 1. O sea, es un exponente que realmente no se necesita colocar porque un potencia 1 se asume. Entonces, vamos a borrarlo de momento. Entonces, esa es la derivada. O sea, escrita más bonita, f' de x va a dar por resultado menos 2x. Okay. Para calcular la pendiente de la recta tangente, lo que nos están diciendo es, ok, esa derivada, evalúela en 1. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser menos 2 por 1, cuyo resultado es menos 2. Okay. Entonces, hasta ahí ya tenemos M. Lo que nos falta es calcular B. Habíamos mencionado que B se calcula
como y menos mx. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? No tenemos el valor numérico exacto de y. Tenemos el valor de m, que es menos 2, y el valor de x, que es 1. O sea, para calcular esta y, ese numerillo que va ahí, tenemos que decir quién es la imagen de 1. ¿Okay? Vean que es con f de 1, o sea, con esta función. Entonces, ese par ordenado 1, f de 1, f de 1 es 4 menos 1 potencia 2, o sea, 3. Entonces, en realidad es el par ordenado 1,3. Entonces, esto va a ser 3 menos 2 por 1, cuyo resultado es 5. Entonces, ¿qué decimos? Que la ecuación de la recta tangente es y igual menos 2x más 5. Esa es la respuesta que nos estaban solicitando. Hasta este momento, ¿hay alguien que tenga alguna duda o que quiera preguntar algo de este ejercicio? Isa, Gabriela y Daniela dijeron que no. Vamos a subirle un toquecito el nivel de dificultad a este mismo ejercicio. Supongamos que además de la ecuación de la recta tangente, también nos hubieran pedido como extra la ecuación de la recta normal. Entonces, la respuesta sería otra expresión y igual a mx más b. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que la pendiente de la recta normal es igual a menos 1 entre la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 entre el valor que ya teníamos, que era menos 2, o sea, 1/2 por resultado. El valor de b va a utilizar exactamente este mismo par ordenado. Entonces tendríamos que b va a ser y menos mx, donde y vale 3, menos m, que es 1/2, multiplicado por 1, que es x. El resultado de esto, 5/2. Entonces, la ecuación de la recta normal va a ser y igual x² más 5/2. Entonces vieron que lo de la recta normal tampoco es nada así de otro mundo. O sea, un poquito de teoría de perpendicularidad y el resto es el mismo procedimiento. Hasta acá todo claro. Ok, qué dicha. Ahora, tengo que mencionarles, siendo más justa, que por ejemplo, esta función que se escogió f de x es igual a 4 menos x, es una función muy básica, o sea que no supone mayor reto en la derivación.
hay ejercicios en los exámenes donde la función que hay que derivar tiene un mayor nivel de complejidad, o sea, tienen que hacer, por ejemplo, lo que son reglas de productos o reglas de cocientes, o incluso cuando ya se trabaja con regla de la cadena, que es algo que vamos a trabajar en la próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión vamos a retomar un poquito ejercicios de este tipo, pero ya con un mayor nivel de complejidad en el cálculo de la derivada. Sin embargo, vean que lo que corresponde a rectas tangentes y rectas normales, o sea, se puede resumir en unos poquitos pasos. Primer paso, calcule la derivada. Segundo paso, perdón, evalúe la derivada. Tercer paso, calcule B. Cuarto paso, escriba la ecuación de la recta tangente. Que si es recta normal, después de haber calculado la pendiente de la recta tangente, vean que lo que se hace es utilizar ese resultado para calcular la pendiente de la recta normal, se calcula B y se escribe la ecuación de la recta. O sea, eso es como en general para cualquier ejercicio, o sea, cualquier función donde ustedes les pidan las ecuaciones de las rectas tangentes. Es, calcule la derivada, evalúela, así obtienen las pendientes, calcule B y ya tienen la ecuación de la recta tangente. El ejercicio número 4, aunque también va enfocado a rectas tangentes, este ya sí tiene un pelito más de dificultad. Okay. ¿Por qué va a tener un poquito más de dificultad? Primero porque nos dicen la o las, o sea, nos dicen ecuaciones de las rectas tangentes, o sea, puede ser que haya una, puede ser que haya dos o varias. Segundo, segunda cosa, como quien dice que le aumenta la dificultad. El criterio de la función que está hecho por una división, este se va a derivar con regla del cociente. Y la tercera cosa, que entre comillas le da dificultad, pero en realidad lo que lo hace diferente al ejercicio anterior, es que ya no nos dan un par ordenado, sino que nos piden que cumpla una condición. Y esa condición es que sea paralela a otra recta. Así como nos pudieron haber dicho de paralela, nos pudieron haber también pedido que fuera perpendicular a otra recta. Entonces, esas son como las cosillas diferentes. Entonces, ¿cómo se va a iniciar el ejercicio? Se inicia exactamente igual. De esta función, esta curva y que nos dan, de ella hay que calcular la derivada. Calcular y'. Entonces, como tenemos y' igual, y igual x menos 1 sobre x más 1. Esto es como lo que decíamos, f entre g. Y y' tiene la forma, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, entre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, y' va a ser, hay que derivar primero esta expresión, x menos 1. La derivada de x da 1. La derivada del menos 1 es 0. O sea, tendríamos 1 menos 0. Okay. Por la segunda función sin derivar, o sea, por x más 1. Menos, ahora escribe el numerador tal cual y se multiplica y ahora tenemos que derivar x más 1.
La derivada de x es 1, la derivada del más 1 nos va a dar 0. Entre el denominador, que es x más 1, se le pone potencia 2. Aquí en este punto, por así decirlo, uno podría pecar de exagerado al decir no se necesita poner estos más ceros. Y sí, podemos no ponerlos de un solo si ustedes ya logran visualizar eso y saltarse el procedimiento. ¿Qué es con lo que no podemos pecar de exagerados? Okay. Con el uso de los paréntesis. ¿Por qué? Porque ese menos que está ahí va a jugar un papel de distributividad. Entonces, si no colocan esos paréntesis y no hacen el cambio de signos, porque en este caso multiplicar por 1 no nos va a afectar la multiplicación en nada, resulta ser que ya pueden tener error de signos y entonces la derivada en su versión simplificada les va a dar un resultado distinto. Y entonces la respuesta que tengan para la ecuación de la recta va a ser una falsa, o sea, no va a corresponder a la respuesta del ejercicio. Entonces, si simplificamos esto, vamos a tener x más 1 menos x más 1 entre x más 1 al cuadrado, cuyo resultado va a ser 2 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, vean que hasta aquí, en este momento, lo que tenemos es el criterio de la derivada, que sería este. El problema que tenemos es que no sabemos en qué número evaluarlo. Okay. Y de ahí es de donde viene a jugar el papel lo que nos están solicitando y que sean paralelas a esta otra recta. Okay. Primero que todo, lo que se conoce de paralelas es el hecho de que tengan la misma pendiente. Okay. Eso es lo que nosotros conocemos sobre paralelas. Okay. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De la expresión 2y igual x más 1, yo necesito extraer la pendiente, pero para poder extraer la pendiente, la letra y debería estar despejada. O sea, ese 2 que está ahí multiplicando literalmente nos estorba. Entonces, y va a ser igual a x más 1 sobre 2. ¿Qué es lo único que nos va a interesar de toda esta expresión? La pendiente nada más. Entonces, de aquí obtenemos que la pendiente vale 1/2. Ese 1/2 que está multiplicando, dividiendo a la letra X. Esa es la pendiente. Entonces, ¿qué nos están diciendo con paralelas? Bueno, la pendiente de la recta tangente fijo tiene que ser 1/2. Eso es un hecho. Entonces ya tenemos uno de los resultados más importantes para este ejercicio. ¿Qué es el problema o qué es lo que nos falta? ¿Qué necesitamos para poder calcular B? Los valores de M y de X. O sea, nos está faltando los pares ordenados X, Y o X, su imagen. Esto es lo que falta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta derivada que obtuvimos, porque la derivada nos permite calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos a utilizar esta derivada y vamos a utilizar también este valor, porque como la recta tangente tiene que ser paralela a eso, van a tener la misma pendiente. Entonces vamos a decir
que 2 sobre x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 1/2. Entonces, ojo que aquí ya tenemos una restricción que es x igual menos 1, porque estamos trabajando una ecuación que es racional. Pero cuando despejamos esta expresión, si colocamos estos divisores multiplicando a cada lado la igualdad, vamos a obtener que 4 es igual a 1 por ese paréntesis al cuadrado que corresponde a una fórmula notable. X a la 2 más 2x más 1. O sea, 0 es igual a x a la 2 más 2x sería 1 menos 4, quedaría por resultado menos 3. Y esto tendría por solución x igual menos 3 y x igual 1. Entonces vean que tenemos dos valores distintos de x. ¿Eso qué nos dice? Que hay dos puntos diferentes de la gráfica en los cuales vamos a tener que la recta tangente tiene pendiente 1/2. Con estos dos valores de x necesitamos calcularles sus imágenes. Y la imagen siempre se hace con la función o la expresión original. Con ella es con la que se va a calcular. Entonces, si x es menos 3, lleva a ser menos 3 menos 1 sobre menos 3 más 1. Esto da resultado en el numerador menos 4, en el denominador menos 2. Esto da por resultado 2 positivo. O sea, estamos hablando del par ordenado menos 3,2. Ahora, si x vale 1, entonces lleva a ser de la forma 1 menos 1 sobre 1 más 1, cuyo resultado es 0. O sea, el par ordenado 1,0. Entonces, como tenemos dos pares ordenados distintos, vamos a tener dos rectas tangentes diferentes. Ambas rectas tienen la pendiente 1/2. Entonces, en el primer caso, vamos a considerar que la pendiente es 1/2 y que tenemos el par ordenado menos 3,2. Entonces, B va a ser 2 menos 1/2 multiplicando menos 3. Esto va a dar por resultado otros 7/2. Entonces tenemos una ecuación de recta tangente que va a ser y igual x² más 7/2. El segundo caso, la pendiente igual 1/2, pero tenemos el par ordenado 1,0. Entonces el valor de B va a ser 1/2 y la ecuación de la recta tangente va a ser y es igual a x² más 1/2. Y estas dos serían las soluciones al ejercicio que nos daban de determinar las ecuaciones de las rectas tangentes. Sí, tienes razón, perdón, es un negativo. Ya hago la corrección. Muchas gracias, Isa. Y Gabriela también. Okay. Hasta ese punto, vean que este ejercicio, se podría decir, tiene mayor dificultad que el anterior. ¿Alguno tiene alguna duda del procedimiento o algo que no le haya quedado claro? De momento dicen que no.
Ok, perfecto. Ya lo que seguiría sería el último ejercicio de hoy, el número 5, y voy a reenviarles una vez más lo que sería la encuesta de la sesión de hoy, porfa, para que no lo olviden. Y ya entonces iniciamos con lo que correspondería al último ejemplo. Llega y nos dicen, determine los valores de las funciones m y b de forma que la función h, definida en un dominio de 0 a más infinito, codominio R, con h una función definida por partes, 5 más la raíz de 2x si la x está entre 2 y 0, y mx más b, o sea, una expresión lineal, si la x es mayor que 8. X entre 0 y 8 el primer criterio, el segundo para x mayor que 8. Entonces nos piden determinar m y b para que la función sea derivable. Resulta ser que entonces este ejercicio va a estar, por así decirlo, separado en dos partes. Una primera condición que tiene que ver con la continuidad. Menciono esto porque necesitamos la continuidad para que la función pueda tener una derivada, pero no basta con la continuidad. Y ahí es donde viene a jugar la segunda parte que necesitamos para este ejercicio. La idea de las derivadas laterales. Sin esas dos condiciones, no hacemos nada, porque podemos hablar de las derivadas laterales, pero ¿y qué pasa si la función no es continua? De nada sirve porque entonces no se cumple la definición de derivada. ¿Okay? ¿Necesitamos la continuidad? Sí, pero la continuidad por sí solita no es suficiente, porque podemos tener picos, por ejemplo. Entonces, la idea de las derivadas laterales lo que hace es quitarnos el problema de los picos, por así decirlo. Entonces, vamos con la primera parte, con continuidad. En continuidad, vamos a trabajar como tal límites. Entonces, necesitamos que el límite cuando x tiende a 8 por el lado izquierdo, que sería la expresión 5 más raíz de 2x, tiene que dar igual que el límite cuando x tiende a 8 por el lado derecho, cuya expresión es mx más b, pero eso no nos asegura del todo la continuidad. Lo que nos termina de asegurar la continuidad es que esos límites dan exactamente el mismo resultado que la imagen. Para calcular la imagen, utilizamos el primer criterio porque es donde tenemos la opción de igual a 8. Entonces el límite izquierdo es el que ya de por sí va a ser igual a la imagen de 8. Entonces, teniendo esa expresión, lo que uno hace es literalmente evaluar. Entonces tendríamos 5 más la raíz de 2 por 8, que sería la raíz de 16, da 4, o sea, 5 más 4, 9. Tiene que dar lo mismo que m por 8 más b. 8m más b. Entonces, como en este momento no podemos despejar nada de esta expresión, lo dejamos ahí queditito. Y esta expresión la vamos a utilizar más adelante.
Vamos entonces con ahora la idea de derivadas laterales. Para ver estas derivadas laterales, tenemos dos opciones para derivar esa raíz. Primera opción es reescribir la raíz como un exponente fracción para poder utilizar la fórmula de derivarlo. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que la función h reescrita sería 5 más 2x potencia 1/2. Pero en realidad lo que nos interesa es lo que pase con la raíz. Entonces podemos decir incluso esto. Esto va a ser 2 potencia 1/2 por x potencia 1/2, aprovechándonos de las propiedades de exponentes. Y mx más b en sus respectivos dominios. Okay. Cuando ya hablamos de la derivada h' de x, entonces vamos a tener la derivada de 5 es 0. 0 más. Okay. Y después ahora tenemos que derivar esta otra expresión. Como el 2 potencia 1/2 es un número que está multiplicando, él va a quedar exactamente igual. Él no va a cambiar. Pero sí tenemos que derivar el x potencia 1/2. Entonces la regla de derivación me dice que ese exponente, colóquelo multiplicando. Pero la nueva potencia va a ser al 1/2 restarle 1, que queda menos 1/2. Y esto quedaría si x está entre 0 y 8. Aquí. Para derivar el segundo criterio, okay, m representa un número que está multiplicando la x, entonces va a ser m por la derivada de x que vale 1, más y la derivada de b, que es una constante, va a dar 0. Si x es mayor que 8. Entonces, si quisiéramos reescribir eso un poquito más, vean que podemos hacer las operaciones de esta sección pensando en reescribirlo como un único número. Incluso si quisieran, pueden reescribir también ese x potencia pensando en utilizar las propiedades de exponentes. Y entonces quedaría que h' de x sería raíz de 2 sobre 2 raíz de x, si 0 es menor que x menor que 8, y m si x es mayor que 8. Entonces, de aquí es donde obtenemos nuestras derivadas laterales. Como esto es para las x menores que 8, nos están diciendo, esta se va a utilizar para la derivada lateral izquierda. Como esta es para la x mayor que 8, va a ser para la derivada lateral derecha. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que cuando tomamos x igual 8, las derivadas laterales nos den exactamente el mismo valor. Entonces, necesitamos que la raíz de 2 sobre 2 raíz de 8 nos dé exactamente el mismo valor que m para obligar a las derivadas laterales
a ser iguales. Ojo que ya están evaluadas en 8. Entonces, si simplificamos esa expresión, lo que nos queda, si no me equivoco, es un cuarto. Entonces estamos diciendo que un cuarto es m. Y uno dice, genial, ya con eso estamos obteniendo uno de los dos valores que necesitamos. Ya tenemos m. Pero nos falta todavía b. Y ahí es donde yo les decía que ese recuadro que estaba en continuidad lo íbamos a dejar queditito. Y entonces el valor que obtuvimos lo vamos a utilizar ahí. Entonces vamos a decir que 9 es igual a 8 multiplicando a un cuarto más b. 8 por un cuarto nos da el resultado 2, que al despejar la b nos quedaría 9 menos 2, o sea, 7 es igual a b. Y entonces ya con eso obtenemos los dos valores que nos satisfacen tanto continuidad como derivadas laterales iguales. Y ahí terminaría ese ejercicio. Lo más que podrían solicitarles es reescribir el criterio de la función, que si lo tuvieran que reescribir, entonces tendrían que h de x sería 5 más la raíz de 2x, si 0 es menor o igual que x, menor o igual que 8, y un cuarto x más 7, si x es mayor estricto que 8. Pensando en que le solicitan reescribirlo. Pero si no, el ejercicio termina cuando ustedes encontraron los valores de m y de b. De este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar? Gabriela dice que no. Daniela no. Entonces, la propuesta para hoy llega hasta este punto. Este era el último ejercicio que les traía. Espero que les haya sido de mucha utilidad, en serio. Por favor, no olviden contestar el cuestionario que les mandé, es chiquitito. Hasta el momento, ya, bueno, ya gracias, 3 personas lo han contestado. Y culminaríamos entonces la sesión de hoy. Con mucho gusto.